Estamos de vuelta en Cátedra Médica, viernes de endocrinología, y contamos con la participación de la doctora Yaide Belén. Vamos a estar hablando sobre la alimentación del paciente diabético durante las fiestas navideñas, pero como los temas de endocrinología los dirige nuestro querido doctor Cristian de los Santos, pues le vamos a dar la oportunidad de la introducción del tema. Adelante, doctor. Gracias. Puedo saludar a la doctora Yaide Belén. Para nosotros un lujo tenerle aquí, doctora. Agradecerle su participación y la impartición de estos conocimientos. Siempre en la época de Navidad la gente hace su desarreglo. Eso ya a veces desarreglo que la gente dice. Porque estamos en Navidad y hay que comer. Y hay gente que come en varias casas. O sea, pasa por aquí, pasa visita médica en diferentes lugares. Y entonces llega con diferentes menús y una mezcla de sazones terribles que en verdad que causa muchos estragos en lo que es la estabilidad del control metabólico de nuestros pacientes, sobre todo los diabéticos, pero también los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Y esto siempre debe ser una prioridad. Siempre hacemos el llamado a lo que es el Estado Dominicano, al Ministerio de Salud Pública, para que siempre la diabetes sea declarada como prioridad nacional. Así es. Y no callaremos con eso porque estamos hablando de más de casi 3 millones de personas que están sufriendo y quizá la mitad de ellos no saben todavía que son diabéticos. Definitivamente. Bienvenida, doctora. Doctora, saludarle, agradecerle por estar con nosotros hoy aquí. Muchísimas gracias. Para mí es un honor formar parte de este espacio para crear conciencia y promover la concientización y la calidad de vida de los demás. El honor es nuestro, doctora, y queremos, antes de iniciar a compartir las informaciones que usted trae hoy en este programa tan interesante, a la gente que nos está escuchando, si tiene alguna inquietud, si usted es un paciente diabético y tiene dudas de cómo debe manejarse durante estas fiestas, qué puede comer, qué no puede comer, qué puede tomar, qué no puede tomar, pues puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctora, ¿por qué es importante que el paciente diabético cuide de su alimentación y de lo que toma también durante estas fiestas navideñas? La idea es que no siempre sea en estas fiestas navideñas, ¿verdad? Porque claro, debe cuidarse durante todo el año. Surgen cosas, surgen fiestecitas, actividades. Y si tú te mantienes en un adecuado control durante todo el tiempo, pues ya el estar durante las fiestas pues te va a permitir ciertos permisitos. Ha creado un hábito, ¿no? Exacto. La idea es siempre crear hábitos saludables, un estilo de vida saludable, para que ya cuando se den ciertas oportunidades no sea tan dramático la situación. Doctor Cristian de los Santos, a mí me causa curiosidad y me gustaría también conocer y que usted pueda también dejarle esa información a la gente, si las complicaciones que puede presentar un paciente diabético tiene relación solo con el exceso o el consumir alimentos que sabe que no puede, o si también tiene un impacto en la salud de ese paciente la ingesta de alcohol. Definitivamente sí. Y lo que más muchas veces afecta es que la cultura dominicana nos tiene a veces acostumbrados, vemos decir a los pacientes, bueno, como yo voy a beber, yo me voy a saltar las pastillas porque las pastillas me hacen daño con el alcohol. Y no que el alcohol le quema el azúcar, doctor, dice la gente. Entonces la gente abandona incluso el tratamiento. Ajá. Sí, tómese su medicina, como dice la gente en el campo, con más vera. Tómese su medicamento para que usted por lo menos esté más protegido. Y la ingesta de alcohol está, pues, las guías internacionales demostradas que hablan, hay una discriminación ahí, siempre decimos, porque a las mujeres le pusieron dos copas, ¿verdad? Y a los hombres 6. Pero no sé, todavía no sabemos que si fue sexista la inclinación en las guías internacionales. Pero eso
Sí, realmente la moderación es lo más importante. La palabra moderación debe ser lo que guíe este tipo de conducta en la ingesta de alcohol, y saber que los pacientes pues se complican. Hay complicaciones agudas que presentan los pacientes diabéticos. Una de ellas muy frecuente es la hipoglucemia, y esto se debe a el abuso a veces de medicamentos y el no uso de los alimentos y las meriendas que se les recomienda por su médico. Cuando un paciente usa medicamentos, a veces él va a hacer un desarreglo, como dice, y en vez de tomarse una pastilla se toma dos, porque para que el médico no lo regañe cuando le toque el chequeo. Pero si usted se comunica con su médico, usted va a tener una buena orientación de qué hacer, cómo hacerlo en estas fiestas navideñas, porque donde quiera hay ofertas, usted va a encontrar muchas tentaciones, y hay muchos dulces. Yo le digo a mi paciente, en esta Navidad no te sale chocolatico, no te sale gomita, no te sale cacaíto. Que esto es claro. Hay cero desarreglo. Y las otras complicaciones que aparecen con frecuencia son las complicaciones hiperglucémicas, tanto en los pacientes diabéticos tipo 1 como los diabéticos tipo 2, que pueden presentar tanto cetoacidosis, que es muy frecuente en los pacientes diabéticos tipo 1 cuando hacen estos desarreglos, y los diabéticos tipo 2 que hacen coma hiperglucémico. El doctor Cristian de los Santos ya comenzó por los postres. Limitación para los pacientes diabéticos de esas famosas gomitas, esos dulcitos navideños. El panito. No hay permiso. Pero nos gustaría que pudiera orientar, doctora, respecto a alimentos como tal, que el paciente diabético debería limitar el consumo o que debería descartar definitivamente. De igual forma, los carbohidratos simples. ¿Qué son los carbohidratos simples? Okay. Adelante. Todo lo que sea harina refinada, azúcares, bebidas azucaradas, refrescos, chocolates, el mismo alcohol, dígase la cerveza, el vino, en un consumo excesivo, como muy bien dijo el doctor, un consumo moderado, 1 o 2 copas, vino tinto, seco, se pudiera negociar el vodka, algunos destilados, el whisky, se pudiera negociar. Pero limitarse definitivamente los dulces, azúcares y harinas refinadas. Eso es todo entonces. No, hay muchas. ¿Y qué voy a comer? ¿Qué voy a comer? Y un cuerito, doctora, no va, un cuerito de cerdo. Ay. No, siempre, hasta me duele la cabeza. De la palma de la mano, doctora, de la palma de la mano. Que coman ensaladas con un pedazo de... Hay maneras, porque siempre yo le comento a los pacientes, empieza primero con un buen plato de ensalada verde. No es lo mismo ensalada de codito, ensalada de... Ensalada rusa. Ensalada rusa, que los rusos no saben que existe. Ajá, exacto. Sí, yo no sé por qué fue que le pusieron ensalada rusa. Tampoco, no lo hemos descubierto todavía. Sí, exacto, es verdad. O ensalada de papa que le dicen. Que esa tiene que la grasa de la mayonesa, que la papa, la zanahoria, que cuando está hervida sube el índice glucémico, o sea, sube su nivel de azúcar. Entonces es una bomba. Cuando tú te la comes con arroz, con lasaña, con el pastelito, el quipecito, entonces más la bebidita. Sí. Ese plato ya no encuentra. Es una bomba, es una bomba. Es una bomba. Y a eso le agrega las bebidas azucaradas, la gente toma refresco y entonces después se toma una copa de vino. O la sidra. La sidra también. Eso contiene muchísima azúcar. Y una de las cosas importantes, doctora, es que cuando el paciente va pues a ingerir estos alimentos es tener no solamente el control de la cantidad y la calidad y de esas porciones que va a ingerir. Entonces, la orientación nuestra los ayuda a ellos pues a saber qué hacer. ¿Qué les recomendaríamos entonces a ese paciente que puede comer en la noche? Porque la mayoría de las cenas de la Nochebuena tienen su arrocito navideño, arrocito navideño. Ese arrocito con maíz, que pasa, de pasa, todo. Cuéntenos, doctora, ¿qué le decimos de eso? Hacer un equilibrio en cuanto a la calidad de lo que vamos a escoger. No vas a escoger más de 2 carbohidratos.
coge 1, máximo 2. Y como le decía primero, empezar con la ensalada verde. Y luego empezamos con los carbohidratos, ya sea el arroz, la pasta, y entonces la proteína. Entonces, eso es más ensalada verde, no Más rusa, ensalada y de pasta. En los hogares dominicanos la gente come ensalada y a veces se la come de último. Ajá. Y debería ser primero, porque Primero. entonces esas fibras que tienen esos vegetales, esas verduras, nos ayudan a evitar la absorción de los carbohidratos a nivel gastrointestinal. Entonces, eso muy bien, como dice la doctora, nos da esa facilidad para que la gente se pueda sentir con cierto estado de plenitud. y que exacto, le va a dar más saciedad y no va a comer con tanto ímpetu, tanta hambre, por lo que la va a comer menos. Pero un quipecito terciado, doctora, ahí al lado de ese plato ahí, como que le saca los ojos a uno. Le coquetea a uno. ¿Hay algún tipo de opciones que puedan ser en el caso de los postres? Porque ya usted decía, con el plato fuerte, pues podemos jugar un poquito. Pero en el caso de los postres, que ya decía, el doctor fue tajante y dijo, 0 dulcitos. ¿Hay algún tipo de opciones que puedan resultar sustitutivas para estos pacientes diabéticos que no se queden sin ese postrecito, doctora? La fruta. La fruta. Una porción ¿Qué de tipo fruta. de frutas pueden consumir los pacientes diabéticos? Porque hay frutas que tienen un alto contenido de azúcar. Exacto. Como muy bien dijimos, todo está en la cantidad, la porción. Las uvas contadas. Contadas. Ajá. 12, doctora. El 12, día no. 12, eso es 12, demasiado. el día Las uvas tienen un de índice fin de año, glucémico muy 31. alto. Ajá, 5 uvitas. 5. Contada con los dedos. Sí. Ajá. Entonces, 5 uvas. 0, 12 uvas para el se- 31. sí ya se puede comer una pera, una manzana. Son frutas con un adecuado índice glucémico. Los postres se pudieran preparar en casa con sustitutos de azúcar. Pudiera ser una opción. Bueno, Ya, sí. y ahí Y entonces la ya cantidad, tenemos Fruto de- opciones. y la cantidad, sobre Ajá. todo, y Ajá. si un paciente que usa insulina, siempre le enseñamos a nuestros pacientes lo que es el conteo de carbohidratos. El paciente que usa insulina puede, vamos, en términos generales, comer cualquier cosa. Lo que tiene que aprender a contar los carbohidratos. Si tiene una bomba de insulina o si te usa insulina rápida, preprandial, o sea, antes de las comidas, saber calcular lo que va a ingerir y en base a eso, pues, medicarse y hacerse el monitoreo. Ya tenemos también monitores, sensores de glucosa, que los pacientes se pueden manejar bien y entonces ellos mismos pues, aprenden a decidir. Con el tema de la diabetes hay que aprender a vivir y una de las funciones más importantes que tiene el médico endocrinólogo que trabaja con diabetes es educar a sus pacientes para que ellos sepan qué hacer en el momento adecuado o cuando presenten alguna situación de crisis, qué hacer en el momento. Entonces, es importante la comunicación con su médico de cabecera para que ese médico pueda, pues, orientarle, ayudarle en el momento apropiado, sabiendo que aunque uno no esté ahí, el paciente hace su desarreglo, como dicen. Tú le dices, si tú le das libertad, se bota. Dicen, Se un gustito al año no hace daño, dicen. Doctora. Sí. Hace daño, sí. Entonces, Yo le digo siempre, tú no puedes perder en un día lo que te ganaste en el año entero. Exactamente. la doctora hace el comentario del tema de la zanahoria, Ajá. que parece que es una zanahoria inocua, ¿no? Sí. Pero decía la doctora que cuando la está cocida, pues que aumenta Aumenta el índice glicémico. Igual la batata también. Entonces, ¿cuáles son, digamos, esos vegetales que se recomendaría que se consumieran el día de Navidad, de Nochebuena, para esos pacientes que son diabéticos, sabiendo que tenemos que controlar nuestra condición en ese momento? ¿Cuáles serían los vegetales recomendables? Todos. Lechuga, brócoli, repollo, tomate, pepino, zucchini, ají morrón. O sea que hay muchísimas muchísimas opciones entonces, hay Sí. muchísimas opciones. Espinaca, muchísimas opciones. Sí, lo que pasa es que a veces nos enmarcamos, doctora, ¿verdad? En un patrón Ujú. y ya estamos acostumbrados A lechuga. a esa comida, ¿verdad? Grasienta, que a la gente le gusta.
todo ese graserío, como dice la gente. Sí. Entonces las personas tenemos que saber qué es lo que vamos a comer, cómo nos conviene. Y de eso es importante decirle a nuestro paciente que en la beca de Navidad es un día y la Navidad viene y se va y la vida sigue. Sí. Exacto. Eso es importante. Sí. Lo importante es vivir, disfrutar la vida, disfrutar la familia. Que el ambiente no es solamente comida. Exacto. Eso es como cuando el paciente va a un resort y dice, ¿qué voy a comer allá en el resort? De todo come, de todo. Y disfruta, pero cuídate. Claro, porque al final de no tomar esas medidas, pues entonces la festividad se puede complicar. Sí, claro. Porque cuando usted por un exceso, entonces se ve con una complicación que requiere que usted sea ingresado probablemente o llevado a una emergencia, pues ahí ya el disfrute se pausó. Y definitivamente pues no es lo que queremos. Estas recomendaciones que ustedes dan, doctor Cristian de los Santos, doctora Yaide Belén, ¿son las mismas atendiendo si el paciente es un paciente con diabetes tipo 1 o si es un paciente con diabetes tipo 2? ¿O hay algún tipo de permisos que puede tener uno y el otro no? Como muy bien dijo el doctor, el paciente con diabetes tipo 1, al ser un paciente que requiere de insulina, para manejar los carbohidratos, que eso básicamente ahí es que está el problema con la diabetes, tiene ciertos permisos en el sentido de que si tiene la orientación y la capacidad de contar carbohidratos, pues tiene la oportunidad de corregir, así le llamamos, corregir esos carbohidratos ingeridos con insulina rápida. Entonces, ¿y cómo se cuentan los carbohidratos? ¿Con una calculadora? ¿Cómo se hace? Es una fórmula. Una fórmula. Sí, cuéntenos de eso. Cuéntenos. No, y básicamente algo simple, por una porción de carbohidratos va a aplicar 1 o 2 unidades de insulina. Y todo depende de el paciente. Hay algunas variantes que pueden hacer que la recomendación sea diferente. Cada caso tiene un manejo particular. Exactamente. Sí, no hay una fórmula general para todos, como bien dice la doctora, y la idea es precisamente que cada paciente es diferente. Aunque la enfermedad se llame de la misma manera, los pacientes son diferentes. Claro, la respuesta es diferente. Vamos a asumir que el paciente diabético que atiende el doctor Cristian de los Santos o que atiende a la doctora Yaide Belén ha sido juicioso durante todo el año, ha cuidado de su alimentación, ha seguido su tratamiento, ha ido a sus consultas periódicamente, pero decidió que en diciembre se va a olvidar de la diabetes. Hay un paciente que usted y yo conocemos, doctor, que en diciembre dice que se toma hasta la presión. Ya usted sabe, doctor, ¿verdad? Entonces, esos síntomas o manifestaciones que pueden hablarnos de que ese paciente comenzó a complicarse y que hay que moverse, buscar ayuda, llamar al doctor, tomar medidas. Ok, los signos de alarma serían visión borrosa, mareo, mucha sed, mucho deseo de orinar, debilidad general. Todos esos son síntomas que indican que puede tener hiperglucemia o la azúcar elevada. O también todo lo contrario, que puede presentar ansiedad, sudoración, mucha hambre, nerviosismo, mareo también, que pudiera indicar que el azúcar está baja, que es lo que le llamamos hipoglucemia. Que también pudiera relacionarse con aquellos pacientes que hacen sus excesos y luego quieren corregir con insulina rápida, se exceden, ponen insulina de más o se medican de manera doble. Entonces ahí vienen las consecuencias de también causar una hipoglucemia y eso va a causar una variabilidad, por lo tanto un descontrol glucémico. Y también en los pacientes que se dejan medicar por personas que no son médicos. Porque, por ejemplo, él está tomando metformina y está muy controlado, pero como va a hacer uno de esas reglas, la vecina le dice, yo me tomo esta y con esta yo me pongo nueva. Y se toma su glucamida. Y entonces se hace una hipoglucemia. Exactamente. Queremos recordarle a la gente, hoy estamos hablando sobre cómo el paciente diabético debe cuidar de su alimentación en estas fiestas navideñas. Y si usted tiene alguna pregunta que hacer, puede comunicarse con nosotros a las líneas 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Conversamos con la doctora Yaide Belén,
dirigidos por el doctor Cristian de los Santos, quien es el dueño de los temas de endocrinología aquí en Cátedra Médica. Ese tema, doctor, de los pacientes que entienden que con una medicación extra pueden compensar el desarreglo que están haciendo, ¿qué tantas complicaciones a largo plazo puede traer a ese paciente? Porque quizás en el momento pues le resulta y se sale con las suyas al paciente y hace que el doctor no se dé cuenta y sigue con su vida, entonces vuelve y repite la acción y repite la acción. ¿Cómo puede eso complicar a largo plazo la salud del paciente? Eso pues se hace repetitivo. El paciente lo aprende porque él quiere llegar al médico a la consulta en enero, el día 3, él quiere llegar con la glicemia en 88 y él cree que va a engañar al médico, entonces el médico le hace una hemoglobina glicada y aparecen 12 la hemoglobina glicada. Entonces el médico dice, no, pero tú tienes problemas porque tú estás haciendo mucho desarrollo. Hay que decirle a la gente que esa prueba de glicemia que te haces con el aparatito que llamado glucómetro, eso es una foto instantánea, como dice Amaury, una fotografía del momento que te dice cómo está la glicemia en ese momento, nada más. Entonces no tenemos con esa foto, una idea de qué ha pasado todo el día, toda la semana. A veces el paciente piensa que le salió en 92 a la glicemia y él piensa que la semana entera, que la tiene en sí, o el mes entero. Tengo la glicemia en 92, me puedo comer mi pastel en hoja. Díganos de los pasteles en hoja, doctora. ¿Los pasteles en hoja, doctor? ¿Eso es víveres? No. Sí, es víveres, pero hay algunos que tienen yuca. Sí, le echan que lo yuca. mezclan, entonces la yuca, el almidón. No puede comer pastel en hoja el paciente diabético, doctor. Ay, Dios. O un pedacito. Ay, ya. No, porque lo hacen con ñame también. Ajá, hay algunos que lo hacen con Sí, ñame. Con sí. yautí hay que tener cuidado. Hay de cepa de apio. Sí, de cepa de apio. Es saber elegir. Y son muy ricos. Y si es como dicen los de Villamella, según. Y si es posible y usted sabe y tiene la posibilidad de prepararlos usted en casa, pues también ahí usted le pregunta a su médico cuáles víveres usted puede agregarle a su pastel en hoja para que no se pase sin disfrutar de esa. No se puede pasar Navidad sin pastel en hoja. No, claro que no. Vamos a darle chance a la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Buen día. Sí, adelante. Escúcheme si incidento su tema. Yo quisiera que ustedes me den una orientación para uno hacerse esos análisis de la orina, del PSA, del eurocultivo. ¿Es indispensable ir en ayuna? Adelante. Si es para el PSA y el examen de orina, no tiene que ir en ayunas. Ahora sí, hay algunas solamente si es para glicemia, aunque ya nosotros a veces le pedimos al paciente que se haga glicemia postprandiales también, la glicemia basal, y ya hoy en día se está utilizando mucho el nivel de la glicemia en el postprandio después de las comidas, y ya se resulta ser un indicador efectivo de qué tan controlado está el paciente. La mayoría de los pacientes van a las consultas con niveles de azúcar en ayunas, y a veces van en ayunas a la consulta y se pasa mucho tiempo ahí esperando, y cuando le hacen una glicemia con ayuno prolongado no resulta un buen indicador. Pero a usted irse al laboratorio y si es para hacerse un PSA o la prueba del examen de orina, no tiene que estar en ayunas. Sí, y en el caso del PSA sería bueno recordar que en el caso del PSA tiene que evitar tiene que tener abstinencia sexual de mínimo una semana, no montar bicicleta y no hacer actividad física mínimo una semana para hacerse el PSA. Para que el resultado sea más fidedigno. Correctamente. Y si tiene sonda, debe aclarar que tiene una sonda. Si se hizo si le hicieron el tacto rectal en los días, debe esperar al menos 10 a 14 días. Excelente. 809-682-9850, línea de contacto nacional, y la línea internacional 833-380-0062. Hoy conversamos sobre endocrinología en este viernes de Cátedra Médica con la doctora Yaide Belén y el doctor Cristian de los Santos. Usted mencionaba, doctor, el tema de la medición de azúcar en sangre, que los pacientes diabéticos regularmente tienen sus aparatitos en casa para su glucómetro, para poder medir cómo andan esos niveles en sangre. En el caso de estos días de festividades, ¿cambia la cantidad de veces en que el paciente debe medir esa glucosa en sangre o sigue igual? Vamos a dejar esa respuesta ahí pendiente, doctor, y a seguir con la gente, que son la prioridad. Correcto. Buenos días. Buenos días, bendiciones a ustedes. Amén. Una Adelante. pregunta para los especialistas.
Yo quisiera saber cuál es la alimentación ideal para el diabético. No en Navidad, sino su alimentación regular. De por vida. Está la yautía, está el plátano, está el guineíto, el rulo. ¿Qué es lo que se recomienda que usualmente consuma el diabético? ¿Cuál debe ser su día a día? Excelente. Gracias anticipadas. Gracias a usted por esta pregunta tan interesante, doctora. Importante. Excelente pregunta. Muy es buena. una pregunta que es el día a día. Tiene que ser una alimentación balanceada, donde tengamos todos los grupos de alimentos, vegetales, todos en todas sus variedades. Hay un esquema que es lo que tenemos como referencia la mayoría de endocrinólogos, nutriólogos, diabetólogos, que es un plato saludable. El plato consiste en que la mitad del plato, el 50%, es de vegetales. Ya la otra mitad, del 25%, consiste en carbohidratos. Una medida puede ser una porción. Una porción, algo fácil, el tamaño del puño de la mano. Carbohidratos complejos, dígase los víveres, a excepción de la yuca, porque tiene un alto contenido de almidón. Víveres, el trigo, la quinoa, arroz integral, se puede comer su arrocito, pero integral. Integral y en porciones adecuadas. Y en la porción adecuada, sobre todo. Y No un plato de eso que hay que darle vuelta con un taxi. Y entonces le ponen al lado un abracito de concón, doctor. No, pero que hay que estar merunte. Ay, ay, ay. Siga, doctora. Y entonces el otro 25% pues ya serían las proteínas, todo lo que sea derivado de origen animal, pescado, carnes, claro está la parte sin grasa, la parte magra. Y cuidar en la cocción, como yo preparo esos alimentos. Al horno, al vapor, guisado sin grasa. Ahora que está muy bien en la parte de la freidora de aire, claro, que nos ha facilitado la vida. Entonces, es cuestión de tener un balance y claro está, evitar el consumo de azúcares, harinas refinadas, dígase galletica, la harina, el pancito, lo ideal que sea pan integral, todos esos son refinados. Siempre le decimos a los pacientes diabéticos que cuando se bebe algo, se lo bebe amargo y se mueve, porque tiene el azúcar por dentro. Haga así, doctora, haga así, así. Tú te mueves y te endulzas. Ahí está. Porque tú tienes el azúcar incluida. Tú tienes el azúcar incluida. Ya usted tiene el azúcar. Hay alimentos que tienen el azúcar incluida, entonces tú la tienes incluida, tú te mueves. Correcto. Y ahí se endulzó. Resuelto el problema. Me gustó esta. Bueno, es momento de que hagamos una breve pausa hoy, un programa súper interesante, viernes de endocrinología aquí en Cátedra Médica. Les motivamos a que sigan en sintonía. Retornamos en breve.